Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos pasando por situaciones muy difíciles en el mundo entero y que también nosotros la vivimos. No nos escapamos de situaciones difíciles, de circunstancias muy duras y pruebas también de estas condiciones que nos desesperan a nosotros emocionalmente, espiritualmente, y que nos mantienen muchas veces en problemas, en dificultades con respecto a las relaciones en nuestras familias. Estamos, como dice este Evangelio, en un punto difícil, en el mar, en plena tempestad. Una tempestad en el mar que no es nada fácil, es difícil. Y que no vamos en un barco fuerte y grande, aunque eso no tiene nada que ver. Ya saben ustedes que el mejor de los barcos hecho en la historia de la navegación, el Titanic, y sin embargo se hundió. Pero sí estamos en una barca sencilla. Nosotros somos frágiles y ante la naturaleza y sus condiciones, pues nosotros muchas veces no somos nada, y sin Jesús y sin Dios, pues nadie. En este Evangelio que acabo de leer, Mateo 8, versículos 23 al 27, pues cada uno de nosotros se ubica allí, en una sencilla barca en pleno mar, en medio de una tempestad fuerte, y tan fuerte, dice Mateo 8, que los discípulos lo primero que hicieron fue despertar a Jesús. Despertar a Jesús. Ellos no se lanzaron al mar. Ellos no se entregaron a la muerte. Ellos no esperaron allí una tragedia, una catástrofe, sino lo primero que hicieron fue acercarse a Jesús. Lo invocaron, y más que invocarlo, lo gritaron desde lo más profundo de su corazón, en medio del miedo y en medio de los nervios. Le dijeron allí a Jesús: sálvanos que perecemos.
Fíjense, en una situación difícil no hay que esconderse en sí mismo, no hay que dejarse llevar por el temor y por el miedo, no hay que esperar la muerte inminente, sino que hay que salirle al paso, pero invocando en primer lugar a Jesús. Sálvanos, Señor, que perecemos. Cada uno de nosotros puede decirle esto en medio de la circunstancia, de la preocupación, de la necesidad, de la enfermedad y de la angustia que esté pasando. Sálvanos, Señor, que perecemos. Y Jesús rápidamente responde. Eso es lo bueno de Jesús, que cuando lo invocamos desde lo más profundo de nuestro corazón, cuando lo invocamos sabiendo que no hay otro por encima de Él que tenga más poder o que pueda ayudarnos, Él inmediatamente responde. Y responde duro también. Y responde cuestionándonos. Lo primero que le dice Jesús a sus apóstoles allí en la barca es: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y eso del por qué tienen miedo si yo estoy aquí con ustedes. Hoy Jesús nos dice que está con nosotros en medio de la pandemia, pero también en medio de los que están enfermos, pero también en medio de la situación que nos pone a nosotros deprimidos, que nos pone a llorar, que nos hace sentir que morimos. ¿Por qué tienen miedo? Porque esto es lo primero que sentimos, miedo. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, continúa allí la interrogación de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. ¿Qué significa poca fe? Poca fe significa poca confianza en Jesús. Casi nula la confianza en Jesús. Escasa nuestra creencia en Jesús. No nos entregamos del todo a Jesús. Dejamos que nos domine parte del miedo. Por eso nos dice hombres de poca fe. Y se levantó y le dio una orden terminante a los vientos y al mar. Y sobrevino una gran calma. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Jesús se levanta e invoca, o más bien le da una orden terminante a aquello que nos atormenta, a aquello que nos mantiene siempre en vilo, a aquello que nos mantiene nerviosos, a aquello que nos mantiene, diríamos, llenos de terror y de un profundo miedo a morir. Vino, después de que le habló así terminantemente al viento que se estaba dando y al mar, vino una gran calma. Hoy invoquemos a Jesús, abramos la Biblia, leamos su palabra y estemos bien seguros, es decir, con fe, que vendrá a nosotros la calma y la serenidad. Y se irán alejando de nosotros todas las tormentas y todas nuestras dificultades. ¿Por qué? Porque si los vientos y el mar le obedecen a Jesús, pues mucho más otro tipo de dificultad por la cual podemos nosotros estar pasando. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.